En esta pregunta, se nos pide determinar la diferencia de orden de magnitud del lanzamiento del transbordador espacial, y un tren de carga diésel a alta velocidad. Mirando la mesa de arriba, observe cómo la presión sonora para el lanzamiento del transbordador espacial se da como 2.000 millones de micropascales, y la presión sonora para un tren de carga diésel a alta velocidad se da como 200.000 micropascales. También revisaré cómo determinar la diferencia en orden de magnitud. Dadas dos cantidades A y B, usamos la siguiente fórmula para determinar cuántos órdenes de magnitud A es mayor que B. La diferencia en orden de magnitud es igual al logaritmo común de A dividido por B. Para comprender el significado de esto, si una cantidad es 10 veces, o 10 a las primeras veces mayor que otra cantidad, es un orden de magnitud mayor. Si una cantidad es 100 veces, o 10 a la segunda vez es mayor que otra, es 2 órdenes de magnitud mayor. Entonces, observe cómo el orden de magnitud es igual al exponente en 10, que es la razón por la cual la diferencia en orden de magnitud es igual a un registro común. Recuerde que los logaritmos son exponentes. Ahora volviendo a nuestro ejemplo, escribamos la presión del sonido en notación científica. Entonces 2.000 millones sería igual a 2 veces 10 elevado a la potencia de. Para formar el número 2 de 2.000 millones, escrito con el punto decimal a la izquierda 9 lugares. Entonces 2.000 millones es igual a 2 por 10 a la novena. Y ahora por 200.000 en notación científica, tendríamos 2 veces 10 elevados al poder de. Para formar 2, mueva el punto decimal a la izquierda 5 lugares. Entonces 200.000 es igual a 2 por 10 al quinto. Ahora para determinar la diferencia en orden de magnitud, que es igual al registro común de la presión del sonido del lanzamiento del transbordador espacial, que es 2 veces 10 hasta el noveno, dividido por la presión de sonido para el tren de carga diésel, que es 2 veces 10 a la quinta. Ahora podríamos escribir esto en la calculadora, pero sigamos adelante y simplifiquemos esto a mano. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Y luego tenemos 10 para el noveno dividido por 10 para el quinto. Debido a que las bases son iguales y estamos dividiendo, y cuando estamos dividiendo restamos los exponentes, por lo que esto se simplifica al registro común de 10 a la potencia de 9 menos 5, que es igual a 4. Entonces este 10 el cuarto nos dice si la presión del sonido para lanzar el transbordador espacial es de 10 al cuarto, o 10.000 veces más fuerte que la presión del sonido de un tren de carga diésel a alta velocidad. Y el valor de este registro común nos dice la diferencia en el orden de magnitud. Entonces, si dejamos que x sea igual a la diferencia en el orden de magnitud, tendríamos la ecuación logarítmica x es igual a el registro común de 10 a la cuarta. Ahora, si reconocemos aquí, x será 4, lo que nos da la diferencia en el orden de magnitud. Pero si no lo hacemos, escribiríamos esta ecuación de registro como una ecuación exponencial y debido a que este es un registro común, sabemos que es el registro base 10. Y así, escribamos la ecuación exponencial equivalente. Observe cómo la base es 10. El exponente sería x y esto sería igual al número 10 al cuarto. Entonces, la ecuación exponencial equivalente, nuevamente, sería 10 para la x debe ser igual a 10 para la cuarta. Y observe cómo aquí, dado que estos son iguales y las bases son las mismas, los exponentes deben ser iguales y, por lo tanto, x es igual a 4. ¿Qué nos dicen el ruido de lanzar el transbordador espacial? Es 4 órdenes de magnitud mayor que el ruido de un tren de carga diésel. Ahora resolvimos esto a mano, pero quiero mostrar cómo podríamos haber evaluado esto usando la calculadora. Podríamos haber ingresado al registro común de 2.000 millones. Dividido por 200.000. Entre paréntesis cerrados y enter, que también nos da la diferencia en magnitud de 4. Espero que hayas encontrado esto útil.